Buenos días a todos, somos el equipo número 3 y vamos a hablar sobre los desastres naturales. Un desastre natural es un evento causado por la naturaleza que provoca daños significativos a la sociedad, al medio ambiente y a la economía. Estos eventos pueden ser de diversos tipos. Algunos son de origen geológico como los terremotos y las erupciones volcánicas que pueden causar la destrucción masiva y pérdida de vidas. Otros desastres naturales son de origen hidrometeorológico, como los huracanes, las inundaciones y las sequías. Estos fenómenos pueden afectar grandes áreas y tener consecuencias devastadoras para la agricultura y la infraestructura. También existen desastres naturales relacionados con el clima, como las olas de calor y las tormentas de nieve que pueden poner en riesgo la salud de las personas y paralizar las actividades cotidianas. Además, los incendios forestales pueden ser causados por rayos o por la actividad humana. Son considerados desastres naturales debido a su capacidad de destruir ecosistemas y afectar la calidad del aire. En resumen, un desastre natural es un evento extremo de la naturaleza que supera la capacidad de una comunidad para afrontar con sus propios recursos. Una inundación se define en términos sencillos como el desbordamiento o la ocupación por el agua de terrenos que normalmente permanecen secos. Ese fenómeno forma parte del ciclo hidrológico de la Tierra, pero su peligrosidad radica en su intensidad y en la velocidad con la que ocurre. La causa más común es el exceso de precipitación, o sea, lluvia, nieve o granizo, que cae sobre un área superando la capacidad de los sistemas naturales, como el suelo que se satura, o los cauces de los ríos y los sistemas artificiales, como el drenaje urbano. Va a absorber o evacuar el líquido. Cuando el caudal de un río excede su cauce, se produce una inundación fluvial. Cuando las lluvias intensas sobrepasan la capacidad del alcantarillado en una ciudad, resulta en una inundación pluvial con agua estancada. En el caso más extremo, lluvias súbitas sobre terrenos inclinados pueden generar inundaciones relámpago, que son torrentes violentos y rápidos que arrasan con todo su paso. Las inundaciones son el desastre natural más frecuente a nivel global, y además de los daños materiales, pueden provocar graves consecuencias secundarias, como la propagación de enfermedades y el desplazamiento de poblaciones. Las inundaciones pueden ser muy destructivas. Por eso el día de hoy recordaremos el top 5 de las inundaciones con efectos más severos en la historia de la humanidad. En el número 5 tenemos la gran inundación del Mississippi de 1927. Ocurrió entre abril y mayo de 1927 en Estados Unidos, debido al desbordamiento del río Mississippi ocasionado por las intensas lluvias y tormentas que ocasionaron el aumento de nivel del río, y lo que también ocasionó que se rompieran los diques. Estas inundaciones afectaron a 9 estados, dejando a 700.000 personas sin hogar y entre 500 y 1.000 personas muertas. Se calcula que las pérdidas económicas fueron de más de $1.000 millones. En el número 4 tenemos las inundaciones de Pakistán. Ocurrieron entre el 27 de julio al 7 de agosto del 2010 en Pakistán. Estas inundaciones fueron provocadas por las intensas lluvias que ocasionaron el desborde del río Indo, que cubre una quinta parte del país. Estas inundaciones ocasionaron la muerte de aproximadamente 1.985 personas y afectaron a más de 20 millones de personas debido a la destrucción de sus hogares. También afectó económicamente al país, dejando una pérdida de más de $42 millones. En tercer lugar tenemos la inundación del río Amarillo. Esta inundación ocurrió en septiembre de 1887 en China. Ocurrió debido al desborde del río Amarillo, que fue provocado por las intensas lluvias que ocasionaron que el nivel del agua se sobrepasara y rompiera los diques. Este fenómeno ocasionó la muerte de entre 900.000 a 2 millones de personas, la destrucción de la tierra agrícola, lo que afectó la economía, pero también ocasionó hambruna y que más de 2 millones de personas perdieran su hogar. En el lugar número 2 tenemos las inundaciones de China de 1938. Estas inundaciones fueron provocadas por el ser humano, ya que el gobierno de China mandó a romper los diques para frenar el avance de las tropas japonesas. Estas inundaciones provocaron la muerte de entre 500.000 a 900.000 personas, también ocasionaron la destrucción de 140.000 kilómetros cuadrados, ocasionando la destrucción de aldeas y que sus habitantes fueron obligados a ser desplazados. Y en el número 1 tenemos la gran inundación de 1931. Fueron una serie de inundaciones que ocurrieron en julio de 1931 en China. Fueron ocasionadas por el desborde del río Amarillo, el río Yangtze y el río Huai y provocaron la muerte de aproximadamente 4 millones de personas. También afectaron a 25 millones de personas, dejándolas sin hogar y sin sus tierras de cultivo. Buenas noches, yo, el alumno Carlos Eduardo Medici, presentaré ahorita medidas de prevención de las inundaciones. Podemos comenzar con el ordenamiento del territorio, ya que preferiblemente antes de construir en un lugar una casa o lo que tú quieras, es recomendable que no sean zonas bajas, causadas de ríos, áreas húmedas o un lugar donde sea propenso a una inundación fácil. Continuamos con tener una infraestructura verde, creando parques, jardines y superficies. Así permite que el agua circule de una manera correcta, o si no, construir en un lugar cerca de ellos.
Continuamos con el constante mantenimiento de los conductos, tips y desagües, limpiarlos de una manera adecuada de vez en cuando. Continuamos con en diferentes partes de la infraestructura de la casa o el lugar donde habites. Instalar diferentes sistemas de alerta, tanto sensores de nivel de agua como cisternas. En suma de eso, difundir a través de diferentes medios digitales. Podemos concluir de tener una coordinación dentro de la casa o de la vivienda en caso de que haya una inundación. Mi nombre es Monserrat Moreno y yo les hablaré sobre la importancia de los planes de protección. Pues esto nos ayuda a cuidar a las personas cuando ocurren peligros naturales como huracanes, inundaciones, terremotos. Y gracias a ellos la sociedad sabe qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Así que, por ejemplo, nos enseña rutas de evacuación, lugares seguros y cómo actuar sin entrar en pánico. Además que permite que las autoridades y los servicios de emergencia trabajen organizadamente para ayudar más rápido y evitar más daños. Y pues en pocas palabras, esos planes salvan vidas, protegen nuestras casas y mantienen el orden en momentos difíciles, haciendo que estemos mejor preparados ante cualquier desastre que pueda llegar a ocurrir. Las inundaciones representan una amenaza cada vez más seria para la agricultura y para la seguridad alimentaria. El cambio climático ha intensificado estos fenómenos, afectando tanto la producción de alimentos como la economía de las comunidades rurales. Cuando los campos se inundan, los cultivos se pierden por completo. El exceso de agua ahoga las raíces, provoca enfermedades y deja el suelo con menos nutrientes, erosionado y muchas veces contaminado por los residuos o químicos arrastrados por el agua. Además, las consecuencias no terminan cuando el agua se retira. Los agricultores deben modificar sus prácticas, cambiar los cultivos y enfrentar pérdidas económicas que repercuten en toda la región, es decir, menos producción, precios más altos y en algunos casos migración de familias que ya no pueden sostener su trabajo en el campo. Para reducir estos impactos es necesario invertir en infraestructura como drenajes y diques, pero también en capacitación y prácticas sostenibles, rotación de cultivos, uso de variedades más resistentes y un manejo adecuado del agua. Enfrentar las inundaciones agrícolas requiere colaboración entre gobiernos, productores y comunidades. Solo con prevención, adaptación y conocimiento podremos proteger los suelos, mantener la producción y garantizar alimentos para el futuro.